Amén. Damos gracias a Dios por una nueva oportunidad de presentar un nuevo tema. En esta oportunidad nos toca el número 10, es decir, la resurrección de Cristo, que fue el que vimos anteriormente, era el tema número 9. Esto fue un lapsus mío. Esto ahorita nos corresponde el turno número 10, el cual son los turnos de resurrección. Es decir, que veremos los diferentes turnos de los que resucitarán o ya resucitaron. Amén. Turnos y la segunda resurrección están en el juicio del gran trono blanco, que es Apocalipsis 20. En el Antiguo Testamento encontramos a un grupo de personas que fueron reincorporadas a la vida, las cuales no participaron exactamente de una resurrección porque su cuerpo no fue transformado. En ocasiones esto genera algún tipo de confusión. Sin embargo, recordemos que si las mismas hubieran sido resurrecciones, nuestro Señor no habría sido las primicias en todo. Por eso nosotros que aún estamos vivos y anhelamos no ver muerte y ser arrebatados, debemos comprender también que si en algún momento dormimos, muerte física, la resurrección es la esperanza de todo cristiano. La Biblia nos muestra que la resurrección entre los muertos es un rudimento o enseñanza elemental que debemos conocer para no ser desviados de la verdad. En este tema abordaremos 7 turnos de resurrección. Amén. La Biblia deja ver que personas que volvieron a la vida, pero con un, con un cuerpo incorruptible, pero no con un cuerpo incorruptible e inmortal. Pasado el tiempo volvieron a morir. Un ejemplo de Lázaro. Al analizar este pasaje, describe la resurrección de Lázaro. Notamos que la palabra que resucitó es Egeo, que es un tipo de levantamiento diferente al que se utiliza al evento de resurrección con un cuerpo transformado, que es anastasis. En el Antiguo Testamento encontramos que Job tenía esta esperanza y de alguna manera le fue revelado el evento en el cual nuestro Señor participaría para redimir del pecado a la humanidad. Esto nos muestra la importancia de mantener nuestro corazón, la esperanza como creyentes, que ya sea que moramos o vivamos, en Él somos, pues ya nos redimió del pecado. Si por algún motivo morimos físicamente, llegará el momento de ser levantados con un cuerpo incorruptible y sin relación al pecado. El Señor deja ver que aún los sepulcros oirán su voz, y aquí está hablando de la resurrección de la vida y resurrección del juicio para los creyentes. La resurrección de vida se dará en 6 turnos, y para la resurrección del juicio se dará un solo turno, en el cual se juzgará para condenación eterna a todos aquellos que no están inscritos en el libro de la vida. En este turno entrarán tanto vivos como muertos de todas las generaciones. La palabra que describe correctamente el evento resurrección es anastasis, la cual implica que los creyentes que participan de la misma vuelven a la vida con un cuerpo incorruptible, espiritual, en relación con el pecado, de la misma forma que nuestro Señor Jesucristo. Se debe dejar claro que todo aquel que participa de este evento puede resucitar en cualquiera de los turnos que describiremos más adelante, dependiendo, como se dijo anteriormente, de la estatura madurez espiritual que alcanzó estando en vida. Nuestro proceso en la vida cristiana es ser vivificados en el espíritu, restaurados en el alma, recordando que el alma no es preexistencial, esta se forma o nace en el choque del espíritu con el cuerpo.
Y al final tenemos la esperanza de que nuestro cuerpo sea transformado en la adopción como hijos de Dios. Por ello, la Biblia nos enseña que todo nuestro ser debe ser hallado irreprensible para la venida de nuestro Señor Jesucristo. En la Biblia vemos diferentes rangos y un debido orden. Cristo, las primicias y luego los que son de Cristo en su venida. Dios no hace acepción, sino elección de personas. Bien, la primera resurrección. Los que participan en la primera resurrección, la muerte segunda no tiene poder sobre ellos. La muerte segunda la define la Biblia como el lago de fuego. La muerte primera se da en el cuerpo físico y ahí se puede resucitar. Sin embargo, la muerte segunda no, porque es un lugar definitivo. Él solamente el Señor Jesucristo salió de ese lugar porque no se encontró en él ningún indicio de corrupción, aunque el Padre lo hizo pecado por nosotros, recordando que el Señor participó de la muerte segunda en el holocausto perfecto de Cristo, para los que creemos en Él y no participemos de ella. Debemos recordar que la Biblia nos enseña que las personas mueren una vez y luego son juzgados. En el caso de un creyente, este duerme y luego será juzgado para determinar su posición eterna y obtener galardones, si tuviese derecho a ellos. Caso contrario, los no creyentes morirían dos veces, muerte física y muerte segunda o eterna, porque participarían del lago de fuego. La primera resurrección cuenta con 6 turnos que vamos a estudiar a continuación. Primer turno, este es Cristo, que es las primicias. Le vemos que en este verso leemos que Cristo es las primicias de los que durmieron, es decir, que fue el primero en resucitar y después fue introducido nuevamente a la tierra como un cuerpo espiritual. La Biblia nos enseña que el Señor entregó su vida, encomendó su espíritu al Padre. Notemos que luego de expirar en la cruz, al ser puesto en la tumba, retoma la vida, tal como lo había anunciado a sus discípulos, participando en ese momento de un levantamiento o reencontrar la vida para descender vivo a las profundidades de la tierra, donde experimentó el holocausto, quemado hasta las cenizas, donde fue resucitado, Anastasis, por el Espíritu Santo. Wow. Después de la resurrección del Señor se abre el camino para que muchos otros puedan participar de una verdadera resurrección con el cuerpo espiritual, pues todo aquel que fue resucitado antes de él solo participó de un ejeiro, una reincorporación a la vida, una muerte física. Segundo turno, Mateo 27:52. Estos son aquellos santos que habían dormido, resucitaron después de la resurrección de Jesús. Ellos murieron esperando la promesa de la resurrección de entre los muertos que el Señor abriría para todos los que esperaron en Él. Murieron a sus pasiones agradando al Señor. En estos pasajes se escribe que entraron a la ciudad santa, es decir, a Jerusalén, y ahí dice que entraron a la Jerusalén terrenal, pero también la Biblia indica que entran a la Jerusalén de arriba. Posiblemente ambas versiones son aceptadas, puesto que aquellos que resucitaron primero entraron a presentarse muchos en la Jerusalén terrenal para luego ser llevados e ingresaron a la Jerusalén de arriba. Tercer turno, no más que vencedores. Esto es un misterio. No todos dormiremos, pero todos seremos transformados, dice el apóstol Pablo. En la torre jamás deja ver que no todos seremos cambiados en hombres celestiales, es decir, que aquellos que no dan la estatura de más que vencedores o la estatura de la Virgen pura, sus manchas sin arruga en la boda del Cordero no serán transformados en cuerpos celestes. Estos pasajes se está hablando de la novia, compuesta por los muertos en Cristo.
y los vivientes serán arrebatados al sonar de la trompeta. Pero aquellos ministros que se consagraron su vida al Señor y alcanzaron la talla de más que vencedores. Y amén. Cuarto turno. Estos predicarán a los dos testigos. Apocalipsis 11. Estos predicarán 3 años y medio, desde el inicio de la tribulación a la mitad de la tribulación, pero la bestia los matará dejando sus cuerpos a la vista de todos en la plaza. Y toda la humanidad contemplará sus cadáveres por 3 días y medio. No permitirán que sus cuerpos sean sepultados. Pero luego escucharán la voz del cielo diciendo, subid acá, siendo resucitados y arrebatados a la mitad de la tribulación. En la parábola de las 10 vírgenes, las prudentes salen a recibir el esposo a la medianoche. Esto simboliza la mitad del periodo de la tribulación. Estas vírgenes prudentes van a poder asistir al banquete de bodas, pero como invitadas, ya que no son novias, pero antes de irse dieron la talla de consagración. Las imprudentes no dieron la talla en los primeros 3 años y medio de la tribulación y tendrán que quedarse a la gran tribulación. Y son las que tienen que dar su vida por causa del testimonio de Jesús. Estas son las que resucitarán en el quinto turno de resurrección. Amén. Gloria a Dios. Vamos a continuar en el quinto, los que no adoraron la bestia. Estos son resucitados aquellos que habían sido decapitados por causa del testimonio de Jesús y de la palabra de Dios, que no habían adorado la bestia a su imagen, ni recibieron la marca sobre su frente. Y ellos volvieron a la vida y reinaron con Cristo por 1000 años. Esto es al final de la gran tribulación y al inicio del milenio. Sexto turno, al final del milenio. Este turno es conocido como el rebusco y la palabra indica que los demás muertos no volvieron a la vida, sino hasta después del milenio. Esto es el sexto turno y ahí termina la primera resurrección, de la resurrección de la vida. Ahora veremos la segunda resurrección. Los que participan en la primera resurrección, la muerte segunda no tiene poder sobre ellos. La muerte segunda define la Biblia como el agua de fuego. La muerte primera se da en el cuerpo físico y ahí se puede resucitar. Sin embargo, la muerte segunda no, porque es un lugar definitivo. Solamente el Señor Jesucristo salió de ese lugar, pues no se encontró en él ningún indicio de corrupción o pecado. Aunque el Padre lo hizo pecado por nosotros, recordando que el Señor participó de la muerte segunda en el holocausto perfecto de Cristo. Para los que creemos en él, no participáramos de él. Para esta resurrección, al ser de juicio, deja ver que el mar entregó a sus muertos y aquellos que no se encontraban inscritos en el libro de la vida fueron arrojados al lago de fuego. Estos participarán de la muerte segunda juntamente con la bestia, el falso profeta, la muerte y el Hades, pues todos serán arrojados al lago de fuego. La Biblia también describe otro grupo de personas que participarán en la muerte segunda. Apocalipsis 21:8. Estas personas son aquellos que llamándose cristianos participan de esos pecados, los cuales también serán lanzados al agua de fuego, como lo hemos dicho anteriormente. Es un lugar definitivo donde serán atormentados eternamente. ¿Y quiénes son estas personas? Según Apocalipsis 21, son 8 tipos de personas. Uno de ellos son los cobardes e incrédulos. Dos, los abominables y homicidas. 3 y 4. Los fornicarios y hechiceros. 5 y 6. Los idólatras y todos los mentirosos. 7 y 8.
Finalizamos que cada creyente tiene la esperanza de no ver muerte. Sin embargo, en algún momento dejará esta dimensión y debe comprender y saber que la muerte no tiene autoridad sobre él, pero dependiendo de su forma de vida acá en la tierra, así será el turno en que podrá resucitar. Y si en definitiva no conoció al Señor, participará en la resurrección, que es condenación, pero los salvos, sea que muramos o vivamos, del Señor somos, porque hemos sido comprados con su sangre por medio de ella. Anuló nuestra deuda con el Padre y el acta de los decretos que era adverso a nuestra vida. Por ello debemos vivir de una forma santa para el Señor y si pecamos, presentarnos delante de Él para pedir perdón y ser limpios de nuestras faltas. Amén. Gloria a Dios. Y esperamos haber sido, como siempre, de bendición, instrucción. Estamos abiertos, como siempre, para sus dudas y estaremos esperando en Dios